Hola mis queridos y mis queridas estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación. Una vez más, su profe Dama, el componente social. Esta vez, un poco sobre globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización pretende definir la realidad de nuestro planeta como un todo conectado, que se va pareciendo más a una sola sociedad, más allá de fronteras nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. ¿Qué significa todo esto? Que la globalización va mucho más allá del intercambio de bienes y servicios, es decir, va mucho más allá que un cambio en la forma de hacer economía en el mundo. Tiene que ver con la manera en que los seres humanos nos conectamos hoy en día, cómo interactuamos y cómo lo que antes eran barreras de tiempo y lugar ya no existen. No importa dónde usted esté en este planeta, en este momento, usted puede estar conectado siempre, 24 horas, con cualquier lugar. Y no solo de eso, incluso pueden ser países enemigos políticamente y yo ser de manera muy respetuosa amiga de un ciudadano de ese país enemigo. Así de sencillo. Y no pasa nada. Entonces rompe las fronteras e incluso las jerarquías entre los estados. También rompe con las diferencias étnicas y religiosas que antes eran una barrera por los cuales nos matábamos. Hoy en día nos encanta curiosear y reconocer cosas que nos empatizan y nos convierten en una red de humanidad. También compartimos ideologías políticas, luchas sociales, movimientos de mujeres, de hombres, movimientos en contra de la violación de los derechos humanos. Todo ese tipo de cosas ya se hacen a nivel mundial gracias a esas redes. Y tampoco importan las condiciones socioeconómicas o culturales. Entonces, en esa pirámide de cosas que movilizaron la globalización, la cultura, el arte, la comunicación, van ocupando un primer lugar. Y por ejemplo, en Colombia celebramos algunos San Valentín, que es una celebración 000 latina. Por ninguna parte de eso es completamente anglosajón y lo hacemos. Eso es una forma de globalizarnos culturalmente. También cuando hacemos mezclas musicales entre blues y cumbia y salen unas cosas todas locas, pues porque los artistas saben cómo, ¿no? Y también como hasta en la educación miramos modelos franceses, alemanes, estadounidenses y los traemos a nuestro país, los analizamos y decimos, ay, aquí podemos también aplicar eso. Eso es una forma también de globalización. Pero, ¿cuándo surge la globalización? ¿Desde cuándo podemos hablar de globalización? ¿O qué? ¿O cuál es la relación entre la globalización y lo que veníamos hablando en la guía anterior de Guerra Fría? Quiero que pensemos precisamente en ese momento de la historia en donde había una reestructuración geopolítica en la que habían dos bandos peleando por ser los que mandan en el mundo, ser la hegemonía mundial. Para ello entonces se inventan un montón de cosas para poder controlar, dominar y demostrar que el uno es mayor que el otro. Justamente haciendo esa reestructuración geopolítica es que empiezan a globalizarnos, ¿sí? Empieza a surgir esa
forma de entender el mundo de manera global, porque ya empezamos a hablar de bloques, empezamos a hablar de uniones, empezamos a hablar de aliados y empezamos a hablar de redes de interconexión. También empezamos a hablar de dependencias económicas o dependencias militares. Ese tipo de relaciones de dependencia también hacen parte de la globalización. La reestructuración geoeconómica hace parte de esa interdependencia monetaria que surge entre los países. Y para consolidar esa interdependencia se crean algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional, el cual desde 1944 pretende sostener la economía del mundo, mantener las monedas del mundo estables, que la una con respecto a otra sean estables. Pero tengamos en cuenta que el Fondo Monetario Internacional responde a los intereses de un bloque económico, de unos aliados y de unos países. Entonces les interesa la estabilidad, pero de sus miembros, ¿sí? No del mundo en general, para que lo tengamos también presente. Y por supuesto hace préstamos bancarios para seguir manteniendo esas relaciones de dependencia. Hay otro que se llama el GATT, que luego cambió, eso fue en 1986, después de la caída del muro, pero luego en 1995 fue cambiado por la OMC o la Organización Mundial de Comercio, que es la que regula o la que normatiza el comercio internacional, las redes, perdón, las reglas aduaneras, por ejemplo. Y el BM, que es el Banco Mundial, este es muy dañino. Se creó en 1944 con la idea de prestarle dinero a los países europeos para que reconstruyeran sus ciudades porque después de la guerra quedaron completamente destruidas. Y obviamente, ¿quién lo creó? Estados Unidos. Entonces Europa también empieza a depender de ese bloque occidentalizado estadounidense. Ejemplos de economía global en la producción tenemos muchos, pero hablemos de uno muy sencillo. Los Estados Unidos tienen una producción de algodón maravillosamente. Ese algodón es producido allá y luego se exporta a otro país para que lo hilen. Después de que es hilado, se exporta a otro lugar para que hagan las telas. Después de que están listas las telas, se exportan a otro lugar para que hagan la ropa. Normalmente los países confeccionistas. Y luego, entonces ya regresan al país de origen del algodón para ser vendidos. El mundo fue dividido es que por vocación, pero en realidad la idea era mantener a unos países pobres y a los otros ricos. Entonces hay unos países que se encargan de las materias primas, hay otros países que se encargan del área industrial, hay otros países que se encargan de los servicios, hay otros países que se encargan de la investigación y el conocimiento, hay otros países que son armamentistas y se encargan de eso. Lo que quiero decir es que la economía global, en el sentido de la producción, no solamente ha hecho que un producto pase por todo el mundo antes de llegar a ser el producto final, sino también que ha sostenido que unos países sean desarrollados y los otros sean subdesarrollados por la supuesta vocación de ese territorio. Y quiero que eso quede también ahí para las preguntas de la clase. Hablemos también de apertura económica, pero en el sentido del consumo. Ya de esto de pronto habíamos hablado anteriormente, cuando decíamos que en nuestro país solo se consumía nacional y uno no tenía un supermercado con miles de marcas en el mostrador para elegir y le traían a uno un chiclecito, cualquier cosa de cualquier otro país, de cualquier marquita
y para uno era la gran cosa. Hoy en día uno va a otro lugar, a otro país, sale de acá y uno no sabe qué traer porque todo lo que haya ya lo venden acá. Y si uno va al supermercado, ya uno no sabe ni qué es nacional ni qué es extranjero. Entonces uno lo que termina es mirando precios. Y eso también ha producido que lo nacional se vaya rezagando en el supermercado y las empresas nacionales se vayan quebrando, mientras las empresas internacionales siguen vendiendo aquí sus productos, porque precisamente gracias a esas normas aduaneras que pone la OMC, las pone en favor de sus propios países desarrollados y por eso a los países subdesarrollados esos productos entran sin, sin pagar impuestos y con unos costos y a unos precios tan bajos que a la producción nacional le es imposible competir. Conclusión. La globalización surge como un tema central en la encrucijada histórica marcada por el fin de la Guerra Fría, que coincide con el aceleramiento del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y con la declinación en el plano económico del estado de bienestar. Es decir, ya el Estado y los gobiernos no están obligados a proporcionar vivienda, ni cultura, ni trabajo, ni ocio, ni pensión, ni salud, ni educación, ni seguridad, ni buen ambiente, ni medio ambiente sano. Eso se ha ido acabando con la globalización, porque ya todo se volvió una obligación individual. Tenemos que volver a pensar en retomar cosas que estamos dejando en el pasado, que de verdad nos están llevando a que cada día los pobres seamos más pobres, los ricos sean más ricos y lo peor, que los ricos sean cada vez más poquitos y los pobres seamos cada vez más bastantes. Bueno, entonces aquí les dejo la reflexión. Saben que los llevo y las llevo en mi corazón. Nos vemos pronto. Un besito. Bye.